La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 3 y 4 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita Parda, Barcelona, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Vaya, pues bien, pero que la segunda parte del programa, sobre todo, cuando nos acercamos más a la actualidad, vamos a tener que... Lo del fútbol. Bueno, en esta un poquito porque fíjate qué coincidencia. A ver, coincidencia, sí que sabíamos en la agenda de hoy, de ayer y de hoy, entre ayer y hoy, teníamos los grandes partidos decisivos de la Champions que podrían haber dado con una primera semifinal española entre Atlético de Madrid y Barça, que lo gafé yo. Porque también lo gafaste esto. Claro, no dije ayer, hoy puede ser que tengamos un finalista, vale. un finalista. Pero no porque pidieras ningún saludo de Luis no. Enrique ni nadie, ni nada, ¿no? Vale. Pero tú consideras que lo gafaste también. Digo que esta no será la noche más plácida para seguidores del Barça y del Atlético de Madrid, pero como siempre decimos, es deporte, es fútbol, y ya sé que uno vive con gran intensidad y esa frustración, por lo tanto, está a la altura de la intensidad que se le ponga al sentimiento, a la afición, pero no deja de ser fútbol, y en la segunda parte del programa, sobre todo, vamos... No, pero jode, Ya. No bueno, deja de ser... Es como cuando te dicen, pero si no te da de comer, si esta gente no te paga a ti, ¿qué más te da? Sí, lo sé. Sí, por eso lo que vamos a intentar, nosotros siempre decimos que hay una cosa que es la tabla de salvación prácticamente para todo, y que utilizamos mucho aquí en este programa, y es el desenfado y el humor. Y con eso vamos a intentar, sin perder de vista la actualidad y la información, vamos a intentar lidiar con esta noche. Así que no es la mejor noche, de las mejores, ni mucho menos, para los aficionados del Barça y el Atlético de Madrid. Y Parda, tienes razón, claro que fastidia. Lo que pasa es que uno, no sé tú, Edgarita, tú que eres muy aficionado, quizá el que más... Muy culé. No. Tú que eres muy perico y que sigues al Español y que eres socio y que vas a verlo al campo, y si puedes, le estás siguiendo incluso este año, bueno, incluso hasta más que en primera división, este año en segunda, por campos de toda España prácticamente. Una derrota todavía te sigue, yo qué sé, generando el pellizco aquí en el estómago, que a lo mejor te hace que la cena te siente mal, o no, o no tanto. ¿Cómo lo vives tú? Yo ahora lo vivo diferente. Ahora me dura como una horica el cabreo, una hora de qué malos somos, tal, no sé qué, que hemos perdido contra el Eldense, pues una hora. Pero luego ya sí que ves otras cosas. Yo, por ejemplo, cuando voy de viaje para ver a mi equipo, lo que voy es a disfrutar un fin de semana, a irme con mi sobrino por ahí, o con mi hermano, y entonces sí que es verdad que me duele más por mi sobrino, que está creciendo siendo del Español. Bueno, pero está creciendo entonces... haciéndole callo al alma, ¿no? Quiero decir, de alguna forma. 29 niños en clase del Barça y el del Español. Oye, mira, como contrapunto a esto que dices, yo recuerdo que cuando lo del triplete o el quintete o el sextete aquel del Barça que lo ganaba todo, y que coincidió además en los años en los que la selección española de fútbol lo ganaba todo y encadenó Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pues había niños de esa época. Yo recuerdo uno de mis sobrinos que comentaba con mi hermano, igual después no se va a acostumbrar a perder, porque si eras del Barça y te gustaba la selección española, estabas acostumbrado a que el fútbol era solo disfrutar. Y entonces a lo mejor la frustración que puede llegar después puede ser, la caída puede ser más gorda, puede ser más dura. Había un chiste sobre eso, ¿no? Sobre que cuando el Madrid ganó tantas Champions, que luego ganó el Barça una,
y pusieron el himno de la Champions y el niño lloraba y decía, ¿por qué lloras si hemos ganado? Y dice, es que por una vez que ganamos y ponen el himno del Madrid. Pues porque ya lo tenía vinculado, ¿no? Claro, el niño tenía pocos años. Bueno, oye, todo ese comentario no es para informar, advertir de por dónde va a ir, en parte, la segunda hora del programa, sino porque, fíjate qué coincidencia, decía que Francesc Miralles, que además es el motivador del programa con el que nos despertamos y algunos se acuestan cada semana, una noche como esta, en la de transición del martes al miércoles. Hoy lo que nos ha propuesto es lo que el fútbol nos enseña en la vida. Es decir, circunstancias. ¿Cómo somos incluso? Él lo tiene muy estudiado eso y ha leído muchos libros. Él es un gran aficionado al fútbol también y que se lo toma con mucha filosofía. Pero incluso, ¿cómo podemos ser, en función de nuestro carácter, cómo podríamos ser distribuidos en la alineación de la vida? Si somos delanteros, si somos porteros, si somos centrales, si repartimos el juego, si vivimos a la defensiva. Bueno, de todo eso, despertamos eso entre 4:30 y 5 menos cuarto a Francesc Miralles y hablamos de fútbol. Cuando llevamos aquí encadenado tela de fútbol, porque teníamos la historia aquella de la alineación maldita, después lo del autobús puntual, que es la historia que ahora tenemos pendiente, inspirada en una propuesta que nos había hecho el político honrado, colectivo, padre, madre, hija, adolescente, que actúan aquí como guionistas, oyentes guionistas, bajo ese seudónimo, el político honrado. Bueno, Conrado estaba asomado a la ventana, miraba constantemente el reloj y a la hora prevista de llegar el autobús, que estaba esperando que llegara o que no llegara, pero él tenía sincronizado un movimiento del autobús con esa hora. Estaba intranquilo. Sabemos que el autobús lleva a un equipo de fútbol. Bueno, pues Conrado observa cómo el autobús pasa de largo, sube la cuesta de la calle y se pierde girando a la derecha. Entonces Conrado, ya más nervioso, se va al escritorio, teclea en el ordenador. Aquí es donde Raquel Mascara, que había entendido que recibe un mail, no sé, pues había hecho ella esa idea. Teclea en el ordenador, no recibe ningún mail. Vuelve a mirar la hora y se levanta ya de forma repentina, corre hacia la ventana y se lanza al vacío. 900, 100, 800 es la historia que tenemos ahora mismo pendiente y que yo espero que podamos solucionar hoy. Iría redondo, solucionarlo, después seguir hablando de la otra cara de la vida y el fútbol. 900, 100, 800, podéis preguntar lo que queráis para sonsacar pistas. Yo solo puedo responder lo del sí, no, carece de importancia. Y para que tengáis más datos, resumimos lo que pasaba ayer. En el capítulo anterior... Él había hecho algo con anterioridad, o tenía planeado algo para que no pasara. Y sí. Al pasar... Es por lo que se tira. Claro, él se tira porque esperaba que no llegara a pasar ese autobús. ¿Habría interés económico? Sí. El equipo de fútbol es de alto nivel, es decir, no estoy hablando de un regional, sino de uno de primera división. No. El Serraparera no es, es un equipo de campanilla, sí. Nivel. ¿Conrado había saboteado el autobús? Sí. ¿Estaba amenazado él, por eso se tira por la ventana de muerte si pasaba el autobús? No. ¿Él es mecánico? ¿Mecánico? No. Tiene que ser un equipo muy profesional, de un deporte. Un equipo muy profesional. ¿El conductor del autobús está implicado? No estaba implicado el conductor. Lo que quería Conrado era evitar que el equipo llegara al campo. No solo eso. Es decir, su objetivo final no era que el equipo no llegara al campo. El tipo que se tira por la ventana muere, es cuando yo digo carece de importancia. En esta historia no influye ni para la verosimilitud de la historia, influye si se rompe una pierna, si se mata, da igual. El interés económico tiene que ver con patrocinadores, contratos, seguros, no. Apuestas de juego no. Por fichajes de algún jugador, pregunta José en Facebook, tampoco. Si es una apuesta que ha cruzado él con alguien personalmente. Correcto. No. Sí. ¿Sale corriendo para tirarse encima del autobús? No. ¿Conrado pretendía cometer un delito? Sí. ¿Ese es el equipo que debía ir en el autobús? El equipo, el que va en el autobús, sí. Es el equipo que debía ir. Sí. ¿Conrado quería secuestrar al equipo? No. ¿Y quería redirigir al equipo? No. ¿Ha puesto un explosivo en el autobús? Sí. ¿Le han encargado explotar el autobús? No. ¿Es un sicario, un asesino a sueldo? No. En la cadena de estos tres últimos oyentes, estas tres últimas preguntas, se entiende que sí que ha puesto un explosivo, pero no por encargo de nadie. Sí ha puesto un explosivo, pero él no tenía un encargo de nadie.
¿Alguna duda más o creéis que tenéis ya? Yo tengo una también. Pero para tirar a rematar ya. Sí, no. Ah, bueno, esto creo que no resuelve nada, pero bueno. A ver, ¿voy tira. yo? Sí. Venga, si Conrado no se hubiera tirado por la ventana, ¿hubiera muerto igualmente? No, yo creo. Si se tira por la ventana y muere, cosa que no da lo mismo, si no se hubiera tirado, no tenía por qué morir. ¿Pensabas en algo en concreto, No, Parda, claro, o no? porque digo, pues sí, hombre, si uno se tira por desesperación. Desesperado estaba, pero no porque estuviera amenazado, no porque él fuera a ser víctima de la bomba que había puesto en ese autobús. Hay algo de desesperación, desde luego, la decisión que toma así, parece que repentina después de teclear algo en el ordenador, la decisión que toma Conrado. ¿Y la tuya, Edgar, que también tenías una? Vaya, hago como los periodistas. Sí. Tengo dos en una. Vale, primero hago una. Sí. ¿Es relevante lo que busca en el ordenador? Sí, daría una pista importante. Lo que teclea en el ordenador. Sí, daría y lo una pista. segundo, ¿lo que teclea en el ordenador es en un buscador? En un buscador. Quiero decir, o un buscador página web. Sí, Altavista. Quiero decir que no está enviando un mensaje a alguien. Un mensaje no está enviando, pero lo que busque tampoco tiene que ser en un buscador. Y es diferente buscarlo en Google que, que en la web de la SER. Vale. Y es muy importante saber dónde lo busca. Vale. ¿Lo está buscando en una web? En una web, sí. Sería, de todo lo dicho, es lo más verosímil. Vale. Que fuera en una web. Pues ya está, ahí lo dejo. Pues ya está, venga, arrancamos. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. So slashed and torn. Why can't we give love, give love, give love?
¿Qué decimos ahora cuando escuchamos una canción como esta? Está buenísima, que lo que pasa es que se la copiaron de Vanilla Ice. La base se la copiaron y entonces, claro, es fácil. Cuando una canción ya está hecha, pues entonces es fácil. Queen, y en connivencia con David Bowie, eran unos adelantados a su tiempo y se la copiaron a estos de los ¡Qué jeta! a los Vanilla Además, Ice. Vanilla Ice pidió perdón y ya está, dijo, yo qué sé. Ya, pero que fue así, ¿no? Pero no, es verdad que es un plagio que Vanilla Ice se copió a... Lo sé, sí, que hay una canción, pero que me creía que no era un plagio, ¿sabes? Como cuando se coge la base, el sampler de una canción y se pagan los derechos para utilizar. No, el de Vanilla Ice. ¿Para qué hay que pagar? Yo me hago el loco y si me dicen algo, pues ya está. Fue como los que copian los hilos en Twitter, ¿no? Que dice, venga, tiro para allá y poco hasta la mismo. Con toda la viruta que ganó con la canción de Ice Baby. Mira que mala, ¿eh? Pero que yo me creía que había sido pues una versión, el sampler, que había pagado los derechos sobre eso, sobre la concatenación de las notas estas de los primeros compases de lo tomó prestado. Ya. Lo tomó prestado. Bueno, aparte de esto, digo, cuando escuchamos una canción así, ¿qué decimos? Es que no estaba. No te quería poner yo en el brete, Edgarita, porque después ayer vacilaste de que te conocías todas las canciones que están en la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser Spotify. Esta hubieras dicho seguro que sí, que estaba. No, porque las conozco todas. Vale. No te hubiera pillado entonces. Claro. Pues Bohemian Rhapsody sí que está. Esta está desde hoy. Esta está desde ahora. Está en la lista de Si Amanece Nos Vamos a Ser Spotify. No llegamos a los 6.000 ni locos. No, estamos en 5.100 y no muchos. Se puede pegar un acelerón. Se puede pegar, ¿no? Sí. Vale. Igual yo la próxima semana tengo una afección de esta sala. Esto si lo dijera Edgarita seguro que me gafa y es verdad. Digo, a lo mejor la próxima semana tengo yo una afección de estas a la garganta y tiene que venir 3 o 4 o 5 noches Adriana y avanzamos y llegamos a los 6.000. Oye, ¿no? Poca broma, que yo llevo unos días así que estoy regulero de la garganta y pensaba que era porque me tomo alguna fresca que otra y no, pero tú no puedes fallar. Alergia. Vale, la alergia, vale. Sí, la alergia a la cerveza. No, hombre, no. Venga, Noemí de Madrid, 900-100-800. Hola, Noemí, ¿cómo estás? Hola, buenas madrugadas. Buenas madrugadas. ¿Tienes tú la solución a esta historia del autobús puntual, Noemí, o no? No, tengo preguntas. Vale. Bueno, y tienes un número para el sorteo del viernes. Gracias. Por ser la primera. Venga, pregunta, dispara. Si te he entendido bien, Conrado pone una bomba en el autobús que debe pasar, ¿no? Sí. En ese bus. Sí. Vale. Entonces, lo que te quería preguntar, ¿lo que mira en el ordenador tiene algo que ver con la bomba, con cómo se activa la bomba o algo que haya hecho? No. Tiene que ver con... algo le concierne, algo le afecta de lo que mira en el ordenador, porque desde luego... Pero no tiene que ver con el artefacto. Vale. ¿Y mira algo en la web del equipo de fútbol? Tipo, ¿a qué hora han salido? ¿Si han cambiado algo de lo que estaba previsto? No. Vale. ¿Y lo que Conrado quería era cargarse a algún jugador del equipo o lo que le interesaba es que explotara el autobús porque él trabaja en la competencia de los autobuses, por ejemplo? Claro, tú dices, ¿tiene que ser A o tiene que ser B? Y a lo mejor ninguna de las dos... ¿Quería cargar a un jugador? No, porque a lo mejor dices cuando haces estas preguntas entre ¿es rubio o es negro? O es moreno, y entonces a lo mejor es castaño y sirve un poquito de las dos cosas. Pero yo no te puedo responder, así que si quería cargarse a algún jugador, no. Vale. Otra cosa es que no quisiera cargarse. Claro, si tú pones un explosivo, hay un riesgo evidente de que alguien pueda salir mal parado. Por lo que sea. Claro, por lo que sea, pero que el objetivo último que él tenía no era ese. Vale, ¿es importante que sepamos la profesión de Conrado o es asesino de afición? Bueno, de afición. Es importante saber qué pinta, qué hace Conrado, porque recordemos desde el principio que aunque hayamos descartado que haya apuestas aquí de por medio, sobre todo cuando supimos que es el autobús que lleva a un equipo de fútbol a un destino determinado. Oye, ¿se ha dicho si el autobús lleva a ese equipo de fútbol a jugar un partido? Eso lo dijimos, ¿no? ¿O no se ha dicho? Pues igual lo hemos dado por sentado. Que iba al campo. Vale, sí, es que yo lo daba por sentado, pero como que sí, iba al campo, eso es. Sí. Vale. Bueno, Noemí, oye, has jugado muy bien y has hecho muchas preguntas, muy buenas todas. Y además, al ser la primera, ya digo que tienes un número
si no alguna de esas preguntas también te hubiera valido una posición en la lista del sorteo del viernes, porque yo creo que has dejado algunas cosas muy claras de por dónde a lo mejor, sobre todo para saber por dónde no hay que tirar. Vaya, ¿te puedo hacer una apreciación? Claro. Me queda con una espinita clavada después de la lata que nos dio la alineación. Sí. Y no pusiste aplausicos cuando acabamos. Ay, claro. Es verdad. ¿Quieres que fue te ponga? Porque fue un poco chusquera, así, ¿no? No, porque Noemí, como no estabas tú presente, porque en realidad Noemí fue quien nos envió el correo electrónico que resolvió aquella historia de la alineación, que nos mantuvo en jaque en vilo. Yo creo que ha sido la que más en los últimos tiempos aquí. Y Noemí, lo que pasa es que yo estaba esperando toda la noche, pero lo busqué en Google. Vale, bueno, pero todo el mundo lo había estado buscando en Google y nadie dio con la clave. Bueno, Parda. Pero fue un trabajo de equipo, sí que sí. Ya, pero Parda, ¿tú cuántas veces lo habías buscado en Google? Por arriba, por abajo, alineación, tal. Señora nigeriana que engañó al Athletic Club. No, pero sabiendo incluso que era alineación de Athletic Club y buscando Athletic Club y tal. Es decir, que de eso se trata también el trabajo del detective, pues también premia el rastreo y entonces tú lo lograste, pero no lo había logrado nadie, y además con esa precisión, porque nos enviabas directamente a la noticia que inspiró a Juan a punto. Y lo que sentí en ese momento es que como no estabas, porque yo tenía la esperanza de que llamaras, además para revalidarla, y no pudo ser por horarios y estas cosas. ¿Quieres que vamos a poner los aplausos ahora? Sí, venga, hombre, en diferido. Nunca es tarde, nunca es tarde. Oh, enhorabuena. Que alguien que se despierta ahora dice, ya está, ya han averiguado la del autobús. No, esto es en diferido, por lo que nos desveló de la historia de la alineación Noemí. Bueno, enhorabuena, Noemí, muchísimas gracias. Oye, que no era vanidad, que es que dije, venga, por fin, ahora va a sonar. No, si es vanidad no pasa nada. Ahora es tarde para decir que no era. No pasa. Pero Edgar me tiene manía. He llamado hoy porque la otra vez llamé cuando pasó el Madrid sufriendo tanto, entonces digo, mañana sí que no puedo llamar. Voy a llamar hoy mejor, que si no Edgar me da mucha caña. En la segunda hora más. Sí, yo soy un osito. Que no te tiene manía, lo que pasa es que tiene la consigna esa, y ya está. Noemí, muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Hasta ahora. Adiós. Hombre, que nadie se quede con ganas de aplausos, por favor. ¿Será por aplausos? Sí, hombre. Si es darle un botón. Ya, pero... ¿Tú qué te crees? ¿Que lo de los aplausos es darle a un botón? No sé. Sí, darle un botón, pero que nos cuesta una pasta. Sí, como las risas de Friends, ¿no? O sea, tenemos que pagar los derechos cada vez que soltamos los aplausos de la gente que... Un día se convoca a una gente para que aplauda, tal, se les hace firmar. Bueno, se hace un casting. ¿Tú no has aplaudido? Sí, bien? Eso es, se hace un casting, por lo tanto. Entonces, a toda aquella gente que ha firmado y que nos cede su palma, de su aplauso, el conjunto, a todos ellos hay que pagarles royalties cada vez que suena esto. La radio comercial es muy dura, chaval. La radio comercial es durísima. ¿Tú quieres aplausos también, Edgarita? Sí, porfa. Ponle unos aplausicos a Edgarita. Sabía yo que iba a solucionar este caso. Para que se despierta ahora. Sí, hombre. Edu de Madrid, 900, 100, 800. Edu, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Edu. Muy bien. Yo también quiero aplausos. A ver si te los ganas. Claro. A ver si te los ganas. ¿Tú qué si crees? No, luego es muy fácil. ¿Quieres que me lo gane? ¿Quieres que me lo gane de verdad? ¿Tú quieres que me lo gane de verdad? A ver, espera. Flamenco. Ha venido en plan torero, Edu, yo vamos a ver si eso no elimina la posibilidad de que te vayas a ir después con el pesar de no haber recibido aplausos, pero digo, espérate, a ver si te los ganas, no estoy descartando nada, y si te los ganas, yo creo que los recibirás entonces con mayor satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Más orgulloso de haberlo recibido. Venga, a ver qué pasa. ¿Cómo convence? A ver. Últimamente estoy aprendiendo a leerte entre líneas, ¿sabes? Sí, yo lo sé. Líneas cruzadas. Y te voy cogiendo así un poquillo... Ya. Hombre, porque ya conté que en aquel momento en el que solté una pista importante sobre cómo se podía averiguar un caso, ahora no recuerdo cuál, al de la Seguridad Nacional, ¿no? Edu enseguida... Alerta Nacional. Edu enseguida lo pilló y fue a las fuentes. Y me lo envió así por un mensaje. Y dice, no quiero fastidiaros la vida. Y no voy a decirlo así públicamente. Pero ¿a qué es esto? Bueno, Edu, pues a ver si ahora también me has captado y has leído entre líneas sobre el caso este de el autobús puntual. Ayer con el último oyente te quise coger por ahí, a ver. Ah, sí, a ver. Venga, lo que mira en el ordenador es la bolsa.
¿Qué dijo el último oyente? Como para llegar a esa deducción. Hizo un comentario de que si puede ser un empresario que tuviera acciones y tal, y luego ya, bueno, pues cambió un poco de tema y tal, pero tú le dijiste luego al final. Has dicho algo por ahí. Claro. Que podría encajar, que puede valer. Sí, es que no sabéis la rabia que me da, pero por vosotros. Cuando... Te hacéis preguntas muy largas. Bueno, claro, cuando contáis una novela entera, y digo, hombre, a lo mejor solo una línea de la novela esa, formada así, como una pregunta, sería oro puro. Y sí recuerdo ese oyente que dijo, entre muchas cosas, dijo a lo mejor empresario. Así que tu pregunta es, ¿lo que mira es cotizaciones en la bolsa? Eso es. Mi respuesta es que sí. ¡Hola! ¡Uy, la leche! Mi respuesta es que sí. A partir de ahí, y con lo que sabemos del caso, ¿tú crees que lo puede resolver? Sí. Sí. Quiero mis aplausicos. Bueno, espera, vamos a resolverlo primero. ¿Crees que lo puede resolver porque vas pillando piezas de aquí y de allá? Una perorata, o sea, te puedo contar la perorata entera, la historia del Pe-a-Pa, y creo que es. Y te voy a decir que es el autobús del Borussia de Dortmund. Vale, ¿año? El año no, pues, concretamente no te lo puedo decir, pero sé que viajaba Marc Bartra. Exactamente. ¿Estaba Marc Bartra en el autobús ese? Sí, correcto. 2017. ¿Dónde iba el Borussia de Dortmund? A jugar un partido de Champions. Correcto. ¿Qué pasó? Venga, cuenta toda la historia, que vamos bien. El tal Conrado, que en este caso era un accionista del club, había pedido un préstamo para poder comprar derecho de venta de acciones. Entonces lo que pretendía con la bomba era al hacer explotar el autobús, devaluar las acciones para él poderlas vender previo sí, bueno, tampoco hace falta que entremos. Claro, tampoco haría falta entrar en ese detalle, pero que desde luego, a ver, por eso insistí todo el rato en que no podía ser el Serra Parera, sino que tenía que ser un club de fútbol con cierta entidad y que además, como el Borussia Dortmund, cotizara en bolsa. No eran apuestas exactamente, mira, Parda, por ahí venía, no eran apuestas exactamente porque no eran apuestas deportivas como tal, pero la bolsa no deja de ser un sistema de apostar por una inversión, etcétera. Es decir, que el tal Conrado, que también ahí venía una pista, porque si a Conrado le quitas la O, ¿hay algún nombre más alemán que Konrad? Me parece que pocos. Bien, entonces tiene que ver con el caso ese. Él compró acciones. Él compró acciones para especular. Cuando nos han preguntado, ¿él quería matar a algún jugador? No, pero sí que alguno salió mal parado, pero no tanto como él imaginaba, porque claro, fue un atentado frustrado. No vio que no iban a bajar tanto las acciones. Es más, el tal Conrado, el real, también cambió la habitación del hotel para... Él ya estaba instalado en ese hotel por donde pasaba el autobús. Cambió la habitación del hotel para poder ver desde la ventana cómo pasaba el autobús. Todos estos son hechos que desde luego no tendría que haber descubierto con esa meticulosidad el oyente que hubiera descubierto, como es el caso de Edu. Jolines. ¿Sabes cómo se le pilló al tal Conrado? ¿Cómo? Porque otro seguidor de la bolsa, fanático de la bolsa, en otro país. Toda esta es la historia que nos envía el político honrado y a partir de la cual los guionistas hacen la historia. Y mira que siempre pregunto si está basado en un caso real. Claro. Si es que no tengo conocimiento, si es que cuando tengo que tenerlo no lo tengo. Y aquí lo que me extrañaba es que nadie, después de decir autobús, equipo de fútbol y tal, que nadie hubiera preguntado si se basaba en un hecho real, porque diciendo solo Borussia Dortmund 2017 estaba resuelto. El tal Conrado fue descubierto porque la policía quedó alertada de una operación rarísima que le extrañó a un fanático de la bolsa. Le extrañó muchísimo que el Borussia Dortmund de repente recibiera una opción por acciones de ese, porque era una cosa marciana. No tenía ningún sentido. En ese momento no había ninguna información que dijera que podían subir o bajar de una forma brutal como apuntaba esa operación que se había hecho. Y entonces se supo desde qué IP lo había hecho, se supo que se había cambiado de habitación, etcétera. Total, que al tal Conrado lo pillaron y a Edu le suenan estos aplausos. Aplausicos. Joder. Qué rabia, da.
Entonces, ¿qué fue lo de la bolsa? ¿Y empezaste a buscar por ahí, por Google, o te sonaba ya el caso? Lo de... No, sí. Cuando dijo lo del tema de las acciones que te dijiste, es que has dicho algo en todo esto que puede valer, que la pregunta las haces muy largas y tal. Te voy a decir que tuve que escuchar el podcast 2 veces para ponerme al día, porque me estaba costando la historia. Pues, y una vez que hiciste eso, pues ya metí en Google lo de accionista, autobús, bomba y tal, y ya me salió la noticia esta de... Correcto, pues en esa historia Bueno, te puedo decir que ha sido hace 15 minutos, ¿eh? Bueno, pues ya está. Oye, pues, es que aunque haya sido casi sonando la campana, de eso se trata. Edu, ¿te doy número entonces o no? Porque claro... Es que no sé qué te hace pensar que yo no quiero número. Bueno, a ver, tenemos un libro que ya queda casi descatalogado, que ya es un incunable, pero como sé que tú los tienes casi todos prácticamente, pero bueno, claro, este tiene el valor de ser de los últimos 6 que quedan en todo el mundo del juego de los detectives 1. Venga, te pongo aquí en el sorteo, venga, para el viernes. Y otros aplausos para Edu, ¿es posible? Hombre, que se lo ha ganado, yo creo, porque ha hecho un trabajo de detective. No. Sí. No se vaya a ir, hombre, él con el pesar de que... Con la gana. Hombre, Edu, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Hasta luego, hasta ahora. Bueno, ¿qué? ¿Os ha dado mucha rabia entonces? Pues no haberlo descubierto. Y tengo que decir que ahora mismo he buscado yo atentado autobús equipo fútbol, claro. y sale lo primero, lo del Borussia Dortmund. No, sí, que además yo recuerdo perfectamente el caso, yo no me las acordaba, declaraciones de Bartra, que no me acordaba. Nuri Sahin me parece que también estaba, que el que jugó en el Real Madrid. Bartra salió con heridas y casi conmocionado, etcétera. Oye, seguimos hablando en 2 minutos y una historia más. El juego de los detectives. Y enseguida despertamos a nuestro motivador, Francesc Miralles, que en una noche es la ideal, desde luego, para olvidarse de las penas futbolísticas, ¿verdad? Aficionados del Athletic y del Barça, y hablaremos de lo que nos enseña el fútbol, incluso y sobre todo en las derrotas. Pero antes yo creo que tenemos tiempo para, al menos, destapar la próxima historia con la que vamos a jugar. ¿Con cuál jugamos? ¿Con la A o con la B? Mira, os doy el título, Parda, Edgarita. A ver. ¿El ingeniero o la lavandería del hotel? El ingeniero es nuestra. La lavandería del hotel está basada en una que nos envía un oyente. ¿El ingeniero o la lavandería del hotel? Yo voto por la nuestra, porque no quiero enfadarme más con los oyentes, pues me estoy enfadando mucho. Bien. Yo también era la primera que tenía aquí elegida, ¿eh? Pues venga, esa. Han detenido al fin al asesino en serie conocido como el ingeniero. Él ha confesado algunos crímenes que se le atribuyen, pero hay dudas sobre otras muertes que ya resultaron sospechosas en su momento y además en el mismo lugar. El inspector Benítez repasa, por ejemplo, el dossier sobre el caso de un piloto de rally. En la autopsia, en las causas, solo aparecen 2 palabras: accidente coche. El policía se persona en el lugar donde ocurrió y nada más llegar se da cuenta de que es muy probable que fuera provocado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Alguna primera pregunta así a bote pronto? ¿O hacemos un dúo con Miguel de Zaragoza y José de Valencia, que están esperando como valientes sin haber conocido siquiera el enunciado y se llevan un número? Por lo tanto, Miguel, Zaragoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A los 3. Hola, Miki. Hola. Hola, Mike. Hola. Saluda al cuarto, que es José de Valencia, que también va a jugar con nosotros y también se lleva un número. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Hola, muy bien. Hola, Jos. Hola, Miguel. Hola, José. Esto parece el chat aquel de los 90, ¿os acordáis? El Terra. ¿Eh? El chat Terra. Sí, había chat, bueno, y había alguno de chistes, había alguno un poco más picarones que decía Joserra y estas cosas. Miguel es el primero en preguntar, pero antes, por tantear, Edgar, Parda, ¿tenéis alguna pregunta sobre esto del ingeniero? Han detenido al asesino en serie, conocido como el ingeniero. Él había confesado algunos crímenes, otros, la policía tiene dudas, y entonces empiezan a repasar. Benítez se encuentra con el dossier sobre el caso de el piloto de rallies. En la autopsia aparecen solo 2 palabras: accidente coche. Va allí donde ocurrió y cree que hay
dudas suficientes como para pensar que había sido provocado y que el ingeniero estaba detrás. Va. Bueno, pues venga la clásica. Sí. ¿Realmente fue asesinado Sí. Sí. Vale. Realmente fue asesinado, es decir, piloto de rallies. Sí, que las dudas que tenía el inspector Benítez estaban fundamentadas. Y tú, Edgar, también tenías alguna, ¿no? ¿Y allí dónde va realmente la escena de un accidente de coche? Allí hay un accidente. Desde luego responde a accidente coche. Sí. Allí hubo un accidente. Es que como decías el lugar, digo... Sí. Que no, no, está bien traído, claro. Va al lugar, pero digo, ¿dónde? A ver si están jugueteando con las palabras. Amigo. Bueno, yo te he dicho que sí, no descarto lo otro. Ya veremos en qué sentido, porque aquí, como no se puede jugar con la imagen, los guionistas juegan siempre. En parte, en cierta medida, juegan con las palabras. Bueno, venga, Miguel, ¿tú tienes alguna? Era ingeniero de automoción. Ay, qué mal se oye. Yo te oigo bien, Miguel, no te preocupes. Le llamaban ingeniero. Si le llamaban ingeniero era por algo. Ahora, si era preciso de automoción y tal, no entraría ahí en ese detalle. Pero si era ingeniero era por algo. Era ingeniero. El turronero, el ingeniero. No, pero el turronero era turronero, de verdad. Chicote, a los que no son muy espabilados les llaman ingenieros. Ya, no, mira lo que ha hecho el ingeniero. Está bien. No, pero no era así en plan irónico despectivo. Sería porque manejaba conocimientos técnicos. Sí, te quiero decir que si trabajaba para alguna empresa... Miguel, que no hace falta. Solo que se le conocían... él tenía habilidades que puede tener un ingeniero. Con eso ya nos vale, ¿vale? No hace falta que sea incluso ni graduado ni licenciado, sino que maneje esos conocimientos. José, ¿tienes tú alguna pregunta? Sí, vamos a ver. Que sea ingeniero le da facilidades para ser el asesino, o sea, Sí, le habían apodado el ingeniero como el asesino en serie, conocido como el ingeniero, era porque a lo mejor utilizaba esas habilidades para sus asesinatos, sí. Eso es. Sí. Las utilizaba para eso. ¿Una segunda, Miguel? ¿Tienes o pasas palabra? Sí, el lugar a donde va el inspector Benítez es relevante para el caso. Sí, es relevante. Porque cuando llega allí, enseguida, nada más llegar se da cuenta, lo pone así el enunciado, nada más llegar se da cuenta de que pudo haber sido provocado. José, ¿tienes una segunda pregunta? Vale, allí donde acude, ¿hay alguna marca, algo que se deje ver, tipo como algo que tenga que ver con algún equipo de la Fórmula 1, algún equipo de algo identificativo que tenga que ver con el mundo del automovilismo? Es muy evidente, sí, es muy evidente, pero no con el mundo de la Fórmula 1. Es muy evidente. Con el mundo del motor, sí. Con el mundo del motor, sí. Vale. Tercera y última pregunta, Miguel. ¿El lugar es un sitio de competición? No. Y tercera y última pregunta, José. ¿El lugar es un sitio de entrenamiento? Tampoco. Bueno, hoy habéis jugado muy bien, para tener esta historia así que parece que da muchas pistas y que a lo mejor camuflan otra cosa, como casi todas las intrigas. Miguel, José, tenéis número, muchísimas gracias. ¿Puedo decir una cosa? Rápido, porque tengo que despertar a Francis Miralles. Yo también soy amigo de Woody Allen, ¿eh? Ah, ¿quién? ¿Tú, José, eres amigo de Woody Allen? Sí, porque si yo soy amigo de Edgarita en Twitter, pues automáticamente Woody Allen. Claro, los amigos de mis amigos son mis amigos, sí, por supuesto. Objetivo Birmania. Por supuesto, eso es. ¿De qué año es la canción esa? Pues yo creo que del 87. Bueno, por ahí, 1900, sí, por ahí va, te lo doy como válido. Está muy centrado. Es que como te sabes, estamos examinando a Edgarita, ¿sabes? De todo lo que tiene que ver con canciones. Si está, no está en la lista, del Si Amanece, de qué año es. Y entonces él ya se propone. Edgarita es el Sázar en persona. Correcto, cambio. Es que se te ha oído así un poco me he equivocado por 2 años. Era 89, ¿no? Por ahí, sí. Pero bueno, oye, estamos en la horquilla. Bueno, José, Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenos días, buenas noches. Hasta Adiós, luego, chao. hasta ahora, buenos días. ¿Alguna última pregunta así rápida, rapidísima para acabar con esto? ¿Nada? El ingeniero, seguimos pensando. Mañana más, ahora despertamos a Miralles. Francesc Miralles, amigo y motivador. Voy a subrayar hoy esto más que nunca, lo de motivador, porque falta nos hace. Francesc, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buenos días, hoy hace falta más motivación que nunca. Sí, oye, porque de los 3 equipos españoles ya hay 2 fuera de momento. Pero y sobre Vamos todo a ver qué pasa mañana. Cuando hoy, bueno, ¿qué pasa hoy? Claro, cuando hoy esperamos amanecer con el titular de primera semifinal, Español asegurada, un equipo español, porque todo, en principio, estaba a favor de tanto Barça como Atlético de Madrid. Se ha enredado todo de tal manera que nadie preveía que se pudiera enredar así. Y oye, no sé si es la mejor noche, yo creo que sí, para es la hablar. Mejor noche porque yo creo que se aprende más de las catástrofes, los cataclismos y los errores que no de los días que todo sale bien. Entonces no sabemos qué va a suceder hoy con el tercer equipo, el Real Madrid, pero de lo que sale mal se aprende, y en la vida, y lo que podemos decir es que el fútbol, como la vida, depende de detalles, y a veces cuando un detalle es desafortunado, eso produce una reacción en cadena que nos lleva a sitios donde no queremos estar. No sé si es tanto como los que defienden que el fútbol en sí es la vida, quiero decir, aquellos que dicen que es algo más que un deporte, porque en su desarrollo y todo lo que lo envuelve estaría la esencia de la vida en sí, que quiero decir, siempre se puede establecer algún paralelismo, pero al menos sí que hay frases que ayudan a sustentar esa teoría, ¿no, Francesc? Sí, a veces pensamos que el fútbol es patrimonio de las personas, no sé, que no son intelectuales, y es una estimación errónea, porque hay grandes intelectuales, escritores, artistas que han sido forofos del fútbol. Uno de ellos era nada menos que Albert Camus, el autor de El extranjero, el gran novelista de existencialismo. Recordemos que antes de llegar a París, él vivía en Argelia, antes de que empezaran las rebeliones que hicieron que Francia se retirara, y él allí jugaba en la primera división. Y, de hecho, una de sus frases más famosas que inspiró un libro de filosofía futbolera era: todo lo que sé de la vida me lo enseñó el fútbol, decía Albert Camus. Bueno, no sé si es una exageración, pero desde luego, a ver, vamos a escudriñar con alguna de las frases que me has enviado ahí en el tuya mía. Yo, si quieres, te voy seleccionando alguna de las que me has enviado y tú me comentas a ver qué es lo que en profundidad nos enseña de la vida. Por ejemplo, esta que dice: las oportunidades falladas son uno de los misterios de la vida. ¿Quién lo dijo eso? Desde luego, yo creo que el fútbol y la vida, lo que te penaliza es cometer errores. Y a veces una persona más bien modesta, un equipo disciplinado que no comete grandes errores, llega más lejos que alguien que tiene mucha genialidad pero comete grandes tropezones que lo que hacen es desmontar todo el tinglado. Y eso yo lo recuerdo que lo explicaba un gran actor de teatro, que él decía: si tú ya te sabes el papel y subes al escenario, tu primer cometido es no tropezar con los muebles. Entonces, no tropezar con los muebles como futbolista, como cualquier cosa, si vas a una entrevista de trabajo, si tienes una primera cita, si estás preparando algo, estás en un momento importante, pues ya es importante. Y en el fútbol se habla que, lo que decía Sir Ralph Ramsey, lo que has dicho, ¿no?, que las oportunidades falladas son el gran misterio, que a veces lo más fácil no entra y lo más difícil pues se logra, ¿no? Y eso lo que nos enseña, nos da un baño de humildad, un baño de modestia, de que a veces el camino que nos puede llevar hasta donde queremos estar no es el más corto ni es el más recto, sino que hay que dar grandes circunvalaciones. Bobby Robson fue el que dijo aquello de que los primeros 90 minutos son los más importantes del partido. No sé si esto para una eliminatoria serviría, claro, porque ya hay 90 y 90, pero estos son los más importantes. Desde luego. Bobby Robson, que yo lo recuerdo que yo era un niño cuando llegó para sustituir a Cruyff, que era una tarea muy dura. Él lo primero que dijo es: no quiero hablar del pasado. Pues era un hombre con este humor inglés, ¿no?, seco y realmente elegante. Y cuando él dice que los primeros 90 minutos son los más importantes del partido, lo que se refiere es
que aquí no se trata de tener un momento de genialidad, de estar concentrado ahora. Si tú no estás presente durante todo el partido, todo lo que has ganado, como le ha pasado hoy al Barcelona y al Atlético de Madrid, lo puedes acabar perdiendo. Y no sé si era el mismo Bobby Robson que al terminar un partido dijo: este partido ha tenido 2 partes y hemos estado fatal en las 2. Exactamente, no sé si fue él, pero desde luego me suena muchísimo, o al menos se le ha atribuido. Oye, a ver si me la descifras un poquito más. Dice: el fútbol es una manta corta, si te tapas los pies te descubres la cabeza, y si te tapas la cabeza te descubres los pies. Sí, lo de la manta corta lo sé, pero ¿qué tiene que ver con el fútbol eso? Tiene mucho que ver con el fútbol y con la vida. Este consejo viene de un técnico brasileño que básicamente nos venía a decir que es imposible vivir sin riesgos. Entonces, si tú sales al ataque, seas un equipo de fútbol, o seas un empresario, o seas alguien que pretende acercarse a una persona que te interesa, pues siempre tienes el peligro de quedarte en bragas, como se diría vulgarmente, o recibir un contraataque, ¿no? Pero si te quedas quieto, el riesgo es aún mayor, por entonces sabes que el partido está perdido de antemano. Entonces, básicamente lo que nos decía este entrenador, que se llama Tim, así lo llamaban de manera coloquial, es que si tú sales al ataque, pues estás dejando descubierta la defensa, pero si te pones a la defensa, entonces no puedes marcar gol. Entonces en la vida al final tienes que elegir si quieres arriesgar o si quieres correr el riesgo de que no suceda nada. Oye, a los grandes momentos de la vida hay que acercarse a ellos como quien juega una final. Lo digo por la frase esta de Héctor Cooper, lo peor de una final es no estar en ella y tener que verla por televisión. Exacto. Héctor Cooper, igual que Valdano, son maestros de la palabra a la hora de hablar de fútbol. Y sí que es cierto, ¿no?, que a veces dices, bueno, esa final a la que llegó el equipo, el Atlético de Madrid, ha perdido muchas finales, ¿no? Pero lo peor, como dice Héctor Cooper, es no estar en ella y verla por televisión. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que más vale estar en ese lugar donde podemos perderlo todo que no pensar que podríamos haber hecho eso, que podríamos haberlo intentado, que podríamos haber jugado nuestras cartas. Las reglas del fútbol son muy simples. Básicamente se trata de esto: si se mueve, chútala. Si no se mueve, chútala hasta que se mueva. A ver, ¿quién simplificó así el fútbol? ¿Quién? Básicamente lo que nos viene a decir esta reflexión, y luego vamos a ir con un jugador mítico que te va a hacer gracia, es que la vida es cambio constante. Por lo tanto, o se mueve la pelota o se tiene que mover el jugador, ¿no? Entonces, para tener éxito en cualquier cosa que tú te propongas, la base de todo es pensar que la realidad y la gente que te rodea están cambiando todo el tiempo. Por lo tanto, si tú te quedas quieto, pues vas a quedar fuera de juego muy rápidamente. Tienes que fluir con el río de la vida y así no vas a desaprovechar ninguna oportunidad. Sobre esto de si se mueve, chútala, y si no se mueve, chútala hasta que se mueva, que sería como el ABC de patear el balón. Yo me acuerdo que mi tío, José María, que es quien me inició en el fútbol, él admiraba mucho a Tarzán Migueli. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Hoy en día es un comentarista, no sé si del mundo deportivo, uno de estos, ¿no? Entonces mi tío siempre me decía, me gusta mucho Migueli porque o pasa la pelota o pasa el jugador. Dice, los dos no pasan. Nunca en la vida pasaban, ¿eh? Oye, me estaba acordando también de una de Gary Lineker, a quien se le atribuye aquello de que el fútbol es ese deporte en el que se enfrentan 11 contra 11 y gana Alemania. Sí, eso referido a las Eurocopas y a las competiciones con selecciones nacionales, que es cierto que durante mucho tiempo pues Alemania reinó. La verdad que Inglaterra está cambiando desde que tienen Woodgate, creo que se llama el nuevo entrenador, les va bastante mejor, pero sí que es verdad que Alemania ha tenido mucha fortuna en todo lo que han sido competiciones nacionales. Aún así, a ver, la vida es imprevisible, el fútbol es imprevisible. Exacto. Dijo también el propio Albert Camus que aprendió en el campo que la pelota nunca viene hacia ti por donde esperas que venga. Sí, esto es toda una ley de vida, ¿no? O sea, tal como sucede, dices, bueno, vamos a marcar a este jugador porque es el que tiene más posibilidades de marcar goles. Al final te puede marcar el gol un defensa, el mismo portero a veces ha marcado un gol, ¿no? Entonces, de esta reflexión del propio Albert Camus, que es totalmente aplicable a lo que nos sucede en el día a día, lo que nos enseña es que todo es tan inesperado que los problemas van a venir de cualquier lado
menos de donde nosotros lo podemos prever. Ya, oye, tengo pero entendido... también las cosas buenas. Sí. Tengo entendido que hay alguna teoría en torno a hacer como un símil de cómo seríamos nosotros, según nuestra personalidad, según cómo afrontamos los problemas, la vida, etcétera. ¿Cómo seríamos nosotros entonces siendo un jugador de fútbol? Quiero decir, ¿qué plaza ocuparíamos en el campo, ¿no? Yo las voy a exponer y que los oyentes, las oyentes piensen qué posición están ocupando en este momento de su vida en el campo de posibilidades, ¿no?, en el que nos desarrollamos. Y esta clasificación viene en el libro, justamente lo que el fútbol todo lo que sé de la vida me lo enseñó el fútbol, de Francis Amalfi. Y vamos a ver una por una. Si tú eres delantero, significa que es una persona que tiende a precipitarse por querer solucionar las cosas demasiado rápido y que te cuesta guardarte las espaldas porque siempre estás tomando la iniciativa, y eso puede ser pues en las relaciones con los amigos, cuando hay un problema en tu trabajo. O sea que eres una persona que siempre necesita estar adelante, siempre necesita ser proactivo, y eso a veces es bueno y a veces no lo es tanto, ¿no? Porque como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para cada cosa, y los chinos, que son muy sabios, dicen a veces lo más provechoso que puedes hacer es no hacer nada, ¿no? Y guardar la ropa. Entonces, ser un delantero nato es ser una persona que pide siempre el protagonismo, que está pidiendo siempre el balón en la vida. Oye, el extremo también es delantero, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? El extremo es distinto porque es ofensivo, pero regresa con facilidad al punto de partida, ¿no? Por lo tanto, un extremo, que cada vez hay menos, por cierto, siempre se dice, saben combinar el ataque con la defensa. Pueden correr mucho para adelante, pero luego pueden correr mucho para atrás, y eso los hace muy versátiles en las situaciones complicadas. Entonces, aplicado a otro tipo de situaciones de nuestra vida, pues el extremo sería aquel que toma un pequeño riesgo en un momento dado, pero si ve que las cosas no funcionan, pues no se tira al abismo, ¿no?, sino que retrocede, puede reconocer el error y pensar que hay un momento para hacerlo, ¿no? O sea que serían las personas que toman decisiones que son reversibles. Dice, lo intento, hoy no salió, otro día vamos a ver. Oye, ¿cómo se comportaría el central? El central, ¿no?, como Xavi, como otros grandes centrales que hemos tenido en España, son las personas que les gusta controlar, que les gusta organizar, que les gusta anticiparse a lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, en una oficina, el central sería esa persona que tiene cierto carisma en el grupo, que es un buen gestor, que tiene buena idea para la logística y que además puede ser árbitro de situaciones que se producen a su alrededor. Sin embargo, el problema del central, el problema de la persona controladora, es que le cuesta mucho ser espontánea y le cuesta mucho soltar lo que se llama el micromanagement. ¿Qué quiere decir el micromanagement? Que a veces se mete en responsabilidades que no son la suya y quiere controlar, pues no sé, las finanzas de su pareja, la manera de hacer de su cuñado, las elecciones académicas de sus hijos, ¿no? Por lo tanto, está bien controlar, pero como dicen los estoicos, ocúpate de lo que depende solo de ti. Vale, aquí veo, según la traducción, que central más como lo entendemos nosotros, como el medio centro o como el centrocampista, el que reparte el juego, ¿no? Como has dicho, exacto, como Xavi. El juego es una cosa muy bonita, porque además los centrales raramente ganan una pelota de oro, pero dan mucho juego. Y en la vida también hay muchas personas que hacen trabajo gris y que permiten que otros brillen y que no se les reconoce tanto como los que son delanteros. Oye, pues los que son mucho más complicado tienen para llevarse el Balón de Oro son porteros o defensas. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el perfil? Los porteros o defensas de la vida son las personas más bien conservadoras, esas que dicen, Jesucito, que me quede como estoy, ¿no? Y que dedican sus energías y sus esfuerzos a no perder lo obtenido, ¿no? Y es una posición peligrosa porque, de hecho, cuando tú estás siempre a defensiva, eres totalmente dependiente de circunstancias externas y que, de hecho, lo que puedes es morir de aburrimiento, ¿no? Es como cuando se dice que un equipo aburre a las cabras, cosa que en algunas fases el Barcelona ha hecho, ¿no? De tanto tiquitaca, y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Aquí no está pasando nada, ¿no? Pues cuando estás a la defensiva, lo que sucede es que pierdes muchas oportunidades, porque desconfías de la gente que se acerca a ti, no te atreves a entrar en negocios, en nuevas oportunidades, no te atreves a hacer cosas nuevas, y por lo tanto estás conservando algo que conseguiste en el pasado y que cada vez va quedando más atrás. Bueno, oye, remontaremos esto. Motivador, Francesc Miralles.
Miralles, muchísimas gracias por habernos dado esa otra mirada sobre lo que el fútbol nos quitó en cuanto a ilusión en las últimas horas. Y para los aficionados que hoy pueden estar tristes, pues pensar una máxima de psicología, ¿no? En la vida, cuando se gana, se disfruta, y cuando se pierde, se aprende. Claro. Francesc Miralles, muchas gracias por las enseñanzas. Buen día, hasta la próxima semana. Hasta luego. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.